Bienvenidos a un nuevo capítulo de Toque de Queda Podcast. Yo soy Joaquín y me encuentro junto a Catalina. Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy Catalina y hoy les hablo desde mi identidad de Borita, porque hace mucho frío. Hace frío. Oiga, Sí, pero... feliz día del trabajo. Exacto, saliendo el capítulo 1 de mayo del trabajo, no descansamos, estamos acá para ustedes. Con un capítulo, con un tema que estaba pendiente. ¿Cómo nos hemos roto la cabeza con este tema? Si Oiga, hubiesen visto nuestras conversaciones de la semana. fue una pauta. Lo que pasa es que comencé a solicitar historia en diversas redes sociales y llegaron bastantes. Así que decir desde ya que por tiempo no van a alcanzar a salir todas. Hemos seleccionado un grupito, pero quedarán guardadas, no sé, para una futura segunda parte, si el Wekufi lo permite. Esperemos que sí, porque bueno, nunca esperamos de verdad que fueran a salir tantas historias. Y tenemos que ser honestos, nosotros tiramos mucho el rollo, entonces nuestra conversación se extiende harto. Y además no queremos que sea una cosa así como leer historia tras historia, Sí. porque no es la idea. Pues a nosotros nos gusta comentar y también acoger aquellos testimonios que nos llegan. Un programa Así que... de 4 horas es medio complicado. Pero hemos elegido algunas y el tema del que vamos a hablar hoy día es del queridísimo Hatman, el hombre del sombrero negro. Así es. Oiga, ¿qué me puede decir? ¿Qué opinión le merece el Hatman? Mira, es dentro de todo era un concepto medio ajeno para mí. ¿Ya? Más que nada porque cae así como en el gran paraguas de figuras creepy que todo el mundo ve, pero a la vez nadie cacha con exactitud, pues, ¿cachai? Sí. En este así como Hatman, el Babadook, Slenderman, todo eso donde que personalmente a mí no me atraen demasiado por esta misma clase de término paraguas, ¿cachai? ¿Ya? Y a mí me gustan como las cosas específicas, po. Pero Digan no a los una paraguas. vez sobre todo no, es que de repente me parece así como, sobre todo en temáticas más paranormales, ¿cachai? Que claro, se empieza como a chacrear un poco y perdí claridad respecto al fenómeno. Respecto a si es un Pero, fenómeno, por así decirlo, real o un claro, sueño. o está pasando un poco a una experiencia de sugestión colectiva, pues, ¿cachai? Eso. Como esa clase de cosas. Y desde todos... Pero... ¿Sí? Uh-huh. Pero una vez, como también en esta experiencia de recibir testimonios, es algo que a muchas personas le ha generado angustia e inquietud y noches sin dormir, y por lo tanto se vuelve totalmente válido. Oiga, sí, es un personaje... Bueno, de partida que hay mucha gente que pensaba que cualquier tipo de experiencia que hayan tenido con ese ser, solo le había pasado a ellos, ¿no? Que él tampoco desconocían que otras personas lo habían visto, como escuchamos en el capítulo anterior del audio. Claro. Ha ocurrido bastante. Y yo creo que deberíamos partir por cronológicamente con las apariciones, porque mucha gente contaba que se le aparecía cuando era niño. ¿Tendrá Ajá. relación esto, que aparezca este ser en la oscuridad de noche, con algún tema de desarrollo en los niños? ¿O de miedo en la noche? El clásico miedo a la oscuridad de cuando eres pequeño. Mira, no lo sé, tengo algo de información al respecto, pero me gustaría que partiéramos antes de eso describiendo qué es el Hatman, ¿qué antes es? de... Sí, por favor. Claro, para aquellas personas que no estén familiarizadas con el concepto. ¿Qué nos podrías decir tú respecto a Don Hatman? Bueno, es una entidad sombreada, oscura. A veces se le suele ver con rasgos que parecen ser humanos, pero no tanto. Bien creepy. Aparece por las noches, aunque han habido reportes de verlo en persona, en día, en las tardes, en punto físico, y hasta gente que ha interactuado con él.
Exacto. El Hatman se llama así porque Ah, frecuentemente los testimonios que se dan respecto a la aparición de este ser individuo, cosa, creación sí. de este universo, es porque la silueta se distingue por tener un sombrero muy característico. Está súper vinculado a experiencias de parálisis de sueño. Muchas Sí. personas que lo han visto lo han relatado desde el despertar y no poder moverse, no poder hablar, y está Don Sombrero ahí mirando muy, muy voyerísticamente. Eh, claro, esto, y aquí es un poco la información que yo te quería dar, se ha vinculado de alguna forma con la gente sombra. ¿Tú has escuchado de la gente Sí, sombra? sí, sí, sí. He Sí, ya. tenido algunos casos, pero Ujú. prefiero imaginar que son aspectos, cosas errores de mi vista. Ya, mira, el Hetman se volvió popular hace algunos años cuando toda esta gente empezó a relatar y decir, oye, es que esto también me ha pasado. Y ahí empezó como este imaginario colectivo de personas que, claro, tienen la parálisis del sueño o tienen alguna experiencia en donde ven a este hombre, la comparten y se dan cuenta de, oh, no soy el único. Parecía esta cosa que hablábamos la otra vez del relato del hombre que han visto todos en sus Correcto, el, correcto. la gente sombra es un poquito más antiguo. Eh, no es de nuestra cultura, por describirlo de alguna forma, porque cuando apareció el concepto de la gente sombra, por lo menos desde la documentación gringa, habla Ya. de un programa en una radio AM que se ¡Ay, llamaba qué De bueno que Costa lo, a Costa, qué bueno que lo tomó! ¡Qué bueno que se apunte! con, con el señor Art Bell. El señor Art Bell hizo algo muy bacán, que fue hablar con, déjame buscar aquí, eh, uh, ah, no sé cómo traducir este nombre, así que mejor no lo voy a hacer, pero él entrevistó Ya. en abril del año 2001 a un, ¡Ay, qué buena fecha! un, un elder, o como se dice, de estos Ah, un grandes, elder, sí. Son sí, un tipos de esa como religión. no diría como jefe, pero serían estas personalidades dentro de las primeras naciones, un sabio, una persona con mucho conocimiento que también orienta a la comunidad. Este Ujú. se llama Thunder Strikes, que es como el choque del trueno, por decirlo así. Y hablo con ellos sobre las personas Buen sombra. nickname. ¿Ya? No, pues sí, esos son sus Sí lo nombres. sé, sí lo sé. Respete, pues. Entonces, hablaron mucho sobre el concepto de las personas sombra, y también empezaron ahí a promover a que los radioescuchas enviaran sus propios dibujos o testimonios del fenómeno, porque parece que esto también empezó a ser transversal. A mí me gusta mucho también como hacer el trabajo que hicimos cuando hablamos de los nahuatl y los Skinwalker. también cómo estaba esta experiencia con las primeras naciones nativoamericanas o de Norteamérica. Es posible que este fenómeno trascienda también las culturas y existan, por decirlo así, cepas similares al sur del mundo, o sea, acá. Mucha gente también dijo, claro, que existía, que habían tenido experiencias con estas personas sombras, y aquí es donde empieza un poco a hacerse el diagnóstico comparativo, por decirlo de alguna forma, con las personas sombra. No se sabe bien si son buenas o malas, eso es como también la característica, pero también se ha discutido la posibilidad de que sean como seres interdimensionales, entidades, Sí. que aparecen por aquí y son vistas así. En cambio, el Hatman es un poquito más definido, un poquito más oscuro, con rasgos un poquito más reconocibles, sobre todo el sombrero, y existen tantos testimonios que se ha teorizado que es un fenómeno absolutamente diferente. Así que eso es como un poco. Y también hay algunas características respecto, aparte de este asunto de la parálisis del sueño, de otras características que suelen tener las personas que han visto al Hatman. La mayoría habla de que, claro, lo que decías tú.
eh, el Hatman lo han visto desde la niñez, ¿ya? Sí, sí. Esa es una de las cosas. La otra es que parece manifestarse en situaciones de negatividad intensa o Estrés. algún problema familiar que se esté desencadenando. Sí. Estrés o algún problema familiar. Entonces, generalmente si una persona ve el Hatman, es muy posible que el resto de la familia también en algún momento llegue a verlas dentro del hogar. ¿Cachai? Eso es una de las cosas Eso ya, pero que eso, suceden. si ese es el caso, sumaría la teoría de que si yo lo empiezo a imaginar, puede que mi vecino de la otra cuadra también lo empiece a imaginar. Y así se viralice. Ya sé es. Claro, el fenómeno viral del Hatman. Pero sí, es algo que sucede, o que por lo menos al hacer como un, un compendio de los testimonios, se empieza a ver como un análisis de los testimonios, se empieza a ver como patrones en común. Hay en inglés, yo no sé si existirá alguna clase de sistematización en español. Una persona aquí se dio la paja de crear The Hatman Project, Ya. que es una página en particular que A ver. Sí, continúe. TheHatmanProject.com. así que esa es como una forma. Sí, Ahora, se cortó. Quedó en The Hatman Project. The Hatman Project, que decía que es una página que alguien se dio la gran paja de hacer para recopilar la mayor cantidad de testimonios posibles respecto al Hatman. A mí me llama la atención que, aparte como de recopilarlo, parece que no hubiera un análisis de como qué información agarráis respecto al Hatman después de leer tantos y tantos testimonios, qué cosas son iguales, qué cosas son diferentes, Algún qué balance. descripciones se Sí. repiten. Claro, Una página así bastante como pobre que habla también, más y Google es es una de las primeras que te saca, entonces me da la impresión de que el fenómeno en sí no está tan estudiado. ¿Cachai? Que es como lo que pasa esto con las experiencias medias paraguosas. Eso respecto al Hatman. Como también el fuerte del Hatman son sus testimonios, más que un estado del arte respecto a lo que es. También es pertinente que hablemos más de testimonios que una descripción exhaustiva del caballero. Del caballero. Oiga, Caballere. Trayendo su análisis del programa internacional, yo tengo también una teoría en cuanto al plano nacional. Porque entre la misma fecha en que se hizo esa entrevista de la gente sombra, en el canal Mega, entre el 2000 y el 2001, se emitió el programa La Otra Cara del Espejo, la cual su iconografía era un ente con sombrero yendo hacia un portal, una luz, un espejo, una cosa así. Creo, mi teoría podría ser que al causar, porque este era un programa de historias de terror o historias sobrenaturales, con actores chilenos, quedó en el inconsciente colectivo del pueblo chileno hace 20 años. Entonces todo el tipo de sustos, traumas o estrés que se podían relacionar a las personas, estaba muy, muy el vivo recuerdo de que esa silueta negra con sombrero daba terror. Entonces en sus sueños, en sus parálisis, si ocurrieron hace 20 años, estaba muy de moda ese programa, por lo que podría haber tomado su cerebro y representar la imagen de ese caballero. Como en otro lado se vio la gente sombra, aquí se podría ver el icono del hombre. ¿Sabes qué? Eso te iba a decir yo, Checho. Mira, esto no viene de ninguna clase de investigación que he hecho, sino es como los rollos que me empiezo a dar vuelta cuando cacho un tema. Uh-huh. Cuando tú me haces la pregunta de, claro, este asunto de que aparece en la infancia y la oscuridad y todo eso, la oscuridad es un miedo súper como visceral que tiene la mayoría de los seres humanos, porque representa algo que nos genera mucha ansiedad, que es lo desconocido. No tener certeza
te inquieta, te estresa, te angustia, ¿cachai? Por eso también, así como poniéndonos contingentes, la pandemia nos tiene tan tiritones a todos, pues, ¿cachai? Porque no tenemos certeza, no sabemos cuándo va a acabar esto, cuándo me va a tocar, si alguien se va a contagiar, ¿cachai? Y esa falta de certeza a nosotros como seres humanos nos jode porque creemos que tenemos muchas cosas como por sentadas, ¿cachai? Y Entonces el darnos cuenta que esas cosas no las tenemos seguras como sabíamos, nos remece todo, pues, ¿cachai? Entonces, la oscuridad es representación de eso, porque tú puedes entrar y te puede pasar nada, pero nada te asegura que cuando entres a esa oscuridad eh, salga algo que no estés esperando, pues, ¿cachai? correcto, sí, sí, Ajá. muy Ujú. con el miedo, con la incertidumbre, que yo creo que es la madre de Exacto, todos los miedos. entonces eh, no, no sería como descabellado, en mi opinión, pensar que quizá, claro, es solo como el Hatman apareciendo en las parálisis del sueño, es como una representación vaga de las cosas que te asustan, po, ¿cachai? Yo creo que no hay nada más inquietante que ver una silueta que no reconoces en medio de la noche en tu Oh, pieza. sí, definitivamente. O sea, sea Hatman o no sea Hatman, Hoy ¿cachai? yo tengo una experiencia, pero creo que la voy a guardar para el capítulo 10. Mi propio relato. Ah, ya, interesante. Bueno, yo puedo compartir uno mío, respecto no tanto al Hatman, sino ¿Ya? como a este concepto de la oscuridad. Mi papá, dentro de todo, como que intentó criarnos a mí y a mi hermana para que no tuviéramos tantos sustos de estos irracionales, po, ¿cachai? Entonces, no sé, po, mis primas en general eran súper asustadizas de todo. Que el bicho, que esta cosa, Ay, que... mi madre, el Entonces, bicho. a mi papá le cargaba esa cuestión porque decía, pucha, se van a criar llenas de miedo. Entonces lo que hacía, no sé, pues si una llegaba y decía, no, es que me da, por ejemplo, no sé, pues, mi familia es súper numerosa, entonces nos juntábamos siempre así como en las grandes celebraciones en la casa de una tía. Y mi tía tenía un sitio así como súper grande en donde al fondo tú cruzabas un umbral y estaba así como el sitio solo, Ya. lleno de Oye, árboles, sin nada de iluminación, al fondo una higuera y un pozo. qué maravilla. Sí, fantástico. Qué gran Yo mapa. amaba, yo amaba ese sitio. Lo amaba así como que durante el día, más encima que ponían como columpio, entonces me encantaba ir entre los árboles, mirar Qué- el pozo, tratar de mirar así como que había dentro del pozo, que siempre me decían que no mirara porque había muchas arañas. Eh, pero me gustaba. Pero en la noche esa cuestión se volvía aterradora, porque todos mis primos estaban cagados de miedo con el sitio. Entonces, así como después de mucho tiempo y en que me empezó a agarrar el miedo a mí, ¿cachai? Y mi hermana más chica también, como que mi papá acertó y dijo, ¿sabéis qué? Vamos. Y en medio de la noche, así como que se dio una pausa de mi papá, mi mamá y los familiares carreteando, agarró de la mano a mí y a mi hermana y dijo, vamos hasta el fondo. Y ahí como que quisieron envalentonarse todos mis primos y nos siguieron. Y mi papá, muy sencillo, fuimos en la oscuridad caminando hasta el fondo, hasta la higuera, tocamos el pozo, mira, me dijo, mira, esto es lo que hay aquí en el fondo, solo está muy oscuro y si tú de hecho empezás te quedas un ratito aquí, voy a ver que empiezan a aparecer las siluetas y tus ojos se van a adaptar a la oscuridad. Después se dio vuelta y regresamos. Y desde ahí como que todos cachamos que el susto del sitio era más como de las cosas que nos habíamos metido miedo a nosotros mismos que del lugar en sí, po, Sí. ¿cachai? Entonces, esas son como un poco la comparación que hago yo respecto a cómo el conocimiento o el informarte o el probar algunas cosas te ayuda a bajar las ansiedades del susto, de lo desconocido, po, Uno ¿cachai? supera su umbral del terror, por así decirlo. Y, y queda Mm, mejor adaptado no, o, no, no. o supera el miedo. Yo usaría otro término. ¿Ya? Yo usaría más que nada que conforme te vas informando de cosas, tenís más como, por decirlo, más asideros de dónde agarrarte, po.
¿cachai? Sí. Entonces, el ver, así como para ponerlo súper en concreto en mi ejemplo, el ver el sitio de noche y cada recoveco y haber transitado por ahí, me dijo que podía esperar de esa oscuridad dentro del sitio y que no, ¿cachai? Es más que nada eso. Mm. Oye, con las polillas no le fue muy bien a su papá, parece. Es que ese fue un fallo, fue cuando crecí, que fue la primera vez que me quedé sola en mi casa. ¿Ya? Yo estaba muy feliz, hasta en ese entonces no me importaban en el absoluto las polillas, pero yo estaba muy feliz sola en mi casa, primera vez que me quedo sola. Y de repente estaba así como dando vueltas y me voy a dar, giro la cabeza y veo así como senda polilla posada al lado de mi cara, así como en mi hombro. Y fue tan terrible verla ahí gigante con sus patitas mirándome mientras estaba yo sola en casa y desde ahí fue más que nada la irritación de ver como la polilla siendo tan estúpida y acercándose a mí. Como Ah, eso. Pero no, estoy lentamente como hablar de las polillas y por ejemplo, correrlas en invierno o cuando va llegando la primavera, cuando llegan, ya es algo que me está haciendo enfrentar esa cosa tan irracional. Como mira, tomar el control, pues, ¿cachai? sí. Así, por ejemplo, Cruzar, o ir está al pozo, ir al pozo en la oscuridad. claro, ir al pozo con las polillas, eso me ha ayudado bastante. De hecho, Mira, así como desde esa parálisis del sueño de las polillas, ha mejorado mucho. excelente, excelente. Oiga, Ujú. y relato me dijo usted. Sí, sí, hicimos, bueno, aquí vamos a ir viendo cuántos podemos. Un rankingcito. ¿Por cuál podríamos partir? Podría quizás partir yo con el de Mignoia, pero ese es una aparición física igual. Ahí está. ¿Existo? Oh, ahí ¿Existo de sí. nuevo? Sí, sí. Sí. Quizás ¿Qué había sucedido? El Hatman no quiere que El leamos su Hatman. historia. Estoy seguro. Hoy tremenda censura. Está Tremenda censurado, censura, señor ¿no? Hatman. Qué Señor, déjenos hablar, indignidad. señor Hatman. No, pues, no, pues así no se puede. Así no se puede. Oiga, aquí hay una Yo aparición. preguntaba, no sé ¿Sí? en realidad hasta dónde llegué. ¿Mm? ¿Mm? No, se No, perdió yo estaba casi todo. preguntando casi todo, terrible. Yo lo que estaba diciendo es que vamos a tratar de leer las más que se puedan sin que esta cosa se extienda hasta la eternidad. Sí, exacto. Eso, Eso. eso era. Sí. A ver, ¿cuál podríamos partir? No sé si te gustaría que parta yo. Bueno, sí. Mm, ujú. ¿Cuál va a leer? El de... Eh, esta vamos a resguardar ahí la identidad de las personas que nos entregaron estos relatos, pero la primera es de una amiga que su nombre comienza con la letra M. Ya. Se los voy a leer. Tenía sus 9 años cuando lo vi. Era de noche y mis padres iban a reuniones en la iglesia. Ellos estaban en un salón y yo estaba afuera paseándome por unos cuartos que hay al lado del salón. Estaba en un pasillo cuando pasa por el frente mío caminando. Quiero destacar que es un espacio abierto donde están los cuartos. Entonces, como era pequeña, me dio curiosidad y lo seguí, pero este desapareció en una bajada que hay para llegar a la iglesia en sí, donde hace las mismas. Y no lo he visto más. Oiga, ¿sabe que la descripción del lugar me recordó mucho a la iglesia que hay cerca de mi casa? Porque también cuando se hacían eventos como de noche, está la capilla, tiene una escalerita Ujú. hacia abajo y abajo dan unos salones donde se hace el catecismo y otras cosas, y después da un gran salón en donde se hacen bingo y cosas así. Y está la capilla arriba y después Ya. al costado de la capilla se hacen los velorios. Pero esa bajadita de noche recuerdo que también me asustaba mucho. Pero si hubiera pasado una persona con Mm, sombrero, no creo que hubiera tenido la valentía de seguirla. sí, eso Como la igual props a la amiga por seguirlo, porque igual acojonante pillar a un... así como ver una silueta y seguirla. Sí.
Y que pase del frente caminando. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué? ¿Por qué pasó por ahí? Bueno, No estaba durmiendo. En todo caso, sí. En todo caso, si ella ya estaba previamente paseando, así como poniéndome en el contexto, si yo estoy vitrineando por un lugar así interesada y cacho a alguien pasar, yo igual lo sigo, así Sí, como, ¿para dónde va el ¿para dónde caballero? va este? Sí, así como en esa. Sí, en todo caso, Como en esa. hay una discoteca bajo la iglesia. Claro, sí, siendo ¿Podría clandestino. haber estado esta niña con alguna situación de estrés o porque no lo coloca? Pero como para que se aparezca así de la nada. Pero Es es como que un no nuevo lo sé caso. si eso Checho sería así como para aplicar como todo, como en todas las cosas, pues de nuevo así tirando la contingencia, no todos los contagiados de COVID-19 tienen fiebre, por ejemplo, ¿cachai? Sino Está que diciendo es algo, una aparición asintomática. es que, o sea, es un patrón que se repite, pero eso no significa que va a aparecer en todas las cosas, pues. ¿Cachai? Aparte, es como es algo que estamos infiriendo de estudios que no se han hecho de forma exhaustiva y seria, po. Uy, en Por estudios que no se han hecho. ejemplo, no, y ahí nos empezamos a meter en estadística y toda esta cuestión que yo siempre tiro como desde la deformación profesional, que nunca vaya a poder generalizar algo porque todos los estudios que se hacen de todas las cosas son muestras, po. Nunca vaya a poder investigar la población completa de algo. Completa, verdad. Toda la razón. Así No, que, pero por el mismo tema, por como usted lo dice, ujú. en este caso no cumple los patrones anteriores, bueno, o el patrón que hemos indicado, es un caso distinto, lo cual lo hace llamativo, O ¿o tal no? vez no, pues que por eso es que te digo, no sé. Yo no lo pondría como parámetro de estudio para estudiar valga la redundancia, para estudiar el fenómeno. Porque no sabes con certeza si es algo así como repetido, pues. Entonces, como yo no me pondría a analizar caso por caso, Caso por honestamente. caso, ¿en serio? Uf. No. Ay, ay, Sí, ay. no, yo ahora No. así como en estos relatos en particular, no lo haría. Porque como que cada uno, aparte que yo cuando te dije esa cosa como del estrés familiar y toda la cuestión, Ujú. también lo averigüé más de sitios en inglés, pues, y esto es True Chilean, así como en Chilean. nuestra cruzada de mantenerlo lo más local posible. Estos testimonios no hay ninguno, me parece que sea fuera de Chile, po. Ninguno de ninguno. Hay uno que, pero no lo puse, que Ah, ya. una señorita que era azafata. Así que, Bueno, yo voy a leer como que, otro de la señorita C. ya. La verdad es que hace como 9 años soñaba con un tipo parecido a él. Yo diría que un poco más de 9 años. Siempre los sueños era de una discusión o algo que nos íbamos a enterar y él estaba ahí. Le comentaba a mi madre para ver si ubicaba a esa persona y ella decía que no. Quizá era por algo por algo que había visto. Pasó un tiempo y volví a soñar con él. Siempre estaba ahí. En los sueños me daba mucho miedo y en los sueños siempre lloraba. Mi corazón sentía que latía muy fuerte y siempre me miraba fijo. Un día soñé que le decía a mis padres sobre mi embarazo y sí lo estaba. Y él estaba ahí mirándome fijamente. En el sueño les decía a mis padres quién era y solo veía enojo y llanto en ellos y yo asustada. Siempre creí que esto era imaginación mía, pero me di cuenta que no era la única que había soñado con él y eso me causó más miedo. Hace poco casi soñé con él, pero era como que me veía y se iba. Desde ese momento no sé quién era, igual causo curiosidad y miedo y no me gustaría verlo nuevamente en mis sueños, porque su presencia era horrible. ¿Sabéis? Escuchando como a qué me tira onda el Hatman. ¿A qué le tiraron el Hatman? Como va a hacer referencia niña, pero como a los Bogart. Ya, En Harry Potter estaban estos Linford. como criaturas que eran los Bogart, que representaban como tu miedo más grande, po, Sí, ¿cachai? Entonces, como en esto que hablábamos del miedo a la oscuridad, a lo desconocido, finalmente Hatman sería como una representación de tu susto nomás, por las cosas que te inquietan.
Y lo otro, como en particular a esta amiga, como le pasaba, siento yo, con malas noticias que aparecía, es como cuando soñáis, como dicen, cuando se te caen los dientes, Soñé que eso con muerte, anoche, con... sin mentirle. Ah, lindo, Sin mentirle, y es lindo. probablemente porque, o sea, después lo recordé, pero es porque mi jefe se va de vacaciones y tengo que cubrirlo, lo cual siempre son las 2 peores semanas del año. Excelente. Saturno en casa 8. Oiga. Y parafraseando cositas astrales. El Hetman es Saturno en casa 8, en los tránsitos. Oiga, ¿Le damos con otro leamos o...? otro, leamos otro. Ya. A ver. Este es de el señor J. Señor Yo J. en lo personal, cuando era chico y tenía más o menos 5 o 7 años, recuerdo con claridad ver a este man en la ventana. La luz de la luna iluminaba siempre la ventana de la pieza donde dormía. No todos los días lo veía, sino que de vez en cuando. Y era cuando apagaba la luz y cuando estaba a punto de dormir o cuando me despertaba en las noches de la nada para ir al baño. Yo diría que era como un tipo de 40 o 50 años con un abrigo y sombrero negro, que caminaba en forma un poco curvada y siempre mirando al suelo, como quien camina pensando en algo. En ese entonces yo dormía junto a mis viejos todos en una pieza, y ellos jamás veían nada, solo sabían lo que yo les comentaba sobre él. Recuerdo que siempre se paseaba de lado a lado por fuera. Había veces que lo quedaba mirando por un buen rato, sus 10-15 minutos. En algunas ocasiones yo encendía la luz para que se fuera y así desaparecía, puesto que la luz iluminaba la cortina y no se podía ver hacia afuera. Pero al apagar la luz seguía caminando o bien desaparecía. Siempre me acuerdo que dejó de aparecer una vez que decidí salir por mi cuenta. Sí, salir de la casa e ir por fuera de la pieza en donde lo veía. Ver quién era realmente o qué chucha provocaba que viera eso. Recuerdo que estaba pal pico de asustado y dudaba si hacerlo o no. En esa ocasión no desperté a mis viejos. Pero la verdad es que estaba cansado de verlo porque era perturbador que cada vez que aparecía quedar siempre con el miedo y prácticamente me hartó la wea. Salí cagado de miedo muy lentamente y obviamente con todas las luces de la casa encendidas. Y cuando fui al lugar en donde se supone que estaría, no había absolutamente nada. Me quedé ahí unos 2-3 minutos porque el miedo me consumía y me volví a acostar. Inmediatamente después de eso jamás volvió a aparecer. No fue hace unos años atrás nomás que se me ocurrió buscar por internet, puesto que prácticamente ya la había olvidado y me di cuenta que casi todo el mundo, al menos una gran parte de la población a nivel mundial, dicen haber visto este weón alguna vez. Este amigo se fue en la full. Se fue la Vamos full. al fondo Vamos al pozo. del sitio. Sí. Vamos al pozo. Sí, Muy bien, valiente. bien amigo. Muy valiente. Yo Bien no, amigo. no creo que hubiera hecho lo mismo. No, pero mira, curioso cómo fue hacer eso y nunca más apareció Don Hatman. No estoy diciendo, por favor, si usted ve al Hatman, vaya ahí a echarle la choreada porque no quiero ser responsable no, de la su muerte seguridad. ni el trauma de nadie, así que yo no estoy aconsejando nada. Oiga, y eso del... Hay un término... Es que... Años con el gusto de estos temas, pero Ujú. yo no conocía el concepto tulpa hasta hace un par de añitos nomás. ¿Los tulpas? ¿En Los, serio? es de verdad. O sea, entendía el fenómeno y se me hacía similar, pero con el nombre de tulpa como concepto y como quizá una posible respuesta al Hatman de lo que fuera por su aparición a nivel mundial, como dice el amigo J. ¿No será este el caso de hashtag momento tulpa? Momento tulpa. Sí, bueno, ¿Qué, ahí qué opina usted de los tulpas? ¿Qué opinión le merece? También como lo de la gente que anda viendo Slenderman, crean a esa realidad, crean esa entidad con la mala energía de muchas personas. Al imaginarlo, se representará. Mira, también siento que como que pega con el concepto del Bogart, como una manifestación tan potente de algo
que se vuelve casi material, po. Para los que no saben qué es un concepto adoptado de más o menos de Asia occidental, sería, sí, tirado para el Tíbet, el budismo, que hablan de la manifestación de un ser o un objeto que es creado a través de poderes mentales o espirituales. Algo así como un amigo imaginario que sería que tendría sentimientos y sería relativamente autónomo. También el término como que usan los budistas es Manomayakaya, que no sé si estará pronunciado correctamente, pero sería traducido así como burdamente un cuerpo hecho con la mente. Eso es como súper buen resumen de lo que es finalmente el tulpa. Y decían que esto incluso podría como vincularse a lo que hablábamos nosotros de las proyecciones astrales, porque decían que así es como Buda viaja. Mire qué interesante el dato. Sí, así capítulo relacionado, por supuesto. El amigo Buda se desva. El gran toque de queda universe. El toque de queda universe, están todos relacionados. Sí. Así que... ¿Pero qué le parece una esto alternativa? Ha sido como... Pepe, perdón. Bueno, su teoría... ¿Cuál teoría le gusta más? Dele su explicación del Hatman es... Mi explicación del Hatman es... De las dos que llevamos. Que la mente... Estrés, miedo a lo desconocido, tulpa... Yo creo que es lo que sea que finalmente resulte siendo, está vinculado poderosamente a la experiencia humana, ya sea de miedos que tenemos, ya sea de situaciones estresantes que desencadenan como la manifestación de algo, pero que tiene que ver mucho con como lo que estáis sintiendo en el momento y a lo que le tienes susto. Pienso yo. Sí. ¿Voy con otro relato? ¿Moriste, Checho? No, aquí estoy. Morí yo. No, estamos. Si voy con otro relato. Ya, bien. De hecho, ¿sabéis que también me recuerda el Hatman antes de que vaya con el otro relato? Al Babadook. El Babadook. Cuéntenos del Babadook. Sí. Ya, pero no he visto el Babadook. Yo quizás si lo veo me acuerdo, pero para la gente que nos escucha. Ya, el Babadook primero gay, por alguna razón. ¿Babadook? Sí, porque en Netflix salía en la categoría de películas LGBT. Pero el Babadook es un thriller de terror psicológico australiano. Salió el 2014 y habla de un ser que con sombrero que atormenta a una viuda y a su hijo, ¿cachai? Que justamente están pasando así como por una situación estresante. No voy a dar más spoilers, pero pela en su plataforma favorita. Sí. A mí me gustó mucho porque, bueno, tú sabrás que no me gustan a mí las películas de terror con screamers, porque lo encuentro un recurso medio barateli para asustar a las personas. Sí. Pero, y esta, como que la vi con mi hermana y nos tenía todo el tiempo en ascuas pensando que nos iba a asustar con un screamer, pero nunca lo hizo y eso nos tenía más asustados todavía. Entonces, a mí me gustó. Babadook, para que la gente la busque ahí. Sí. Se termina de escuchar el capitulito y se pone a ver. Si no les gusta, lo siento, no soy crítica. Bueno, eso, pero ya dale con... Voy con el otro relato. Señorita A. Tengo parálisis de sueño desde los 14 años. A la edad de 15 vivía sola con mi hermana.
este tipo de sueños se hizo demasiado frecuentes al punto que tuve que pedirle a un amigo que me acompañara por las tardes a mi casa para poder dormir. Y si comenzaban los episodios me pudiera despertar. Es así como pude lograr controlar algunos movimientos y sonidos mientras dormía para que él pudiera percibir que necesitaba despertar. En una ocasión estaba dormida y él estaba vigilando mi sueño. Recuerdo que comenzó el episodio y apareció este hombre al lado mío, el Hatman. Intentaba moverme y avisarle a mi amigo que quería despertar, pero al parecer no se pudo percatar de mi señal. Entonces se acostó a mi lado, yo estaba mirando hacia el otro costado y en un momento fue y me mostró su rostro. En estos momentos no lo puedo describir porque con el tiempo lo he bloqueado. Me desperté gritando y llorando porque me dio demasiado miedo. Oh, qué terrible. Esa sí es una pesadilla bien cuática. Y angustiante más encima. Sí, había Pucha, qué lata. A mí, con respecto al... Yo siempre digo... ¿Sí? Sorry, yo siempre digo que el fenómeno de la parálisis del sueño es algo que a mí me genera mucha incomodidad porque no puedo imaginar el nivel de angustia que pasa una persona viendo cosas horribles sin poder mover el cuerpo ni salir como de ese estado. Sí. Me parece, pero es que horroroso. Una cárcel Ya, mental. Full. Me acuerdo de cómo hubieran visto los extraterrestres en esa parálisis que me dio. Oiga, dato curioso, por lo que encontré por ahí, el creador de Freddy Krueger habría soñado con el Hatman cuando era pequeño. Y eso le habría inspirado a realizar la película. Por el relato. Qué lindo. Pero es llegar al punto de entrenar o dar señales mientras estás durmiendo. Hay gente que tiene... Yo personalmente no... Me duermo y no controlo, no sé lo que pasa, no tengo control de la realidad. Hay gente que escucha incluso cuando está durmiendo, pero ya entrenar para hacer señales, o así como, si yo muevo un pedacito tenéis que despertarme, en el sueño es una... Yo conozco a una persona que lo hace. ¿Ya? Sí, que de hecho molesta a su hermana con eso porque... como que claro, ella también se empezó a entrenar para tener sueños lúcidos, que estábamos hablando justo de eso. Sí. Y me contaba que en general ella cuando está durmiendo mal, con su marido al lado, ella hace como unos ruidos, pero que para afuera son, el marido ya está acostumbrado, pero para afuera suenan terribles, ¿cachai? Como que viene y trata de pedir auxilio y como está dormida, lo único que le salen son como unos ruidos guturales así como ¿cachai? ¡Ay! Entonces dice que una vez se fue a dormir como con la hermana. Ya. Y la hermana, sin saber de esta cuestión, ella empezó a hacer los ruidos en medio de la noche y creo así como que la dejó para la cagada. Oh, no, sí. Porque empezó a hacer esos ruidos así como a raíz de nada. Así que sí, creepy, es creepy. algo que puede hacer la gente. Creepy. Y me sorprendió otro también de gente que puede entrenar sus sueños. Sí, de hecho esta persona como que lo disfruta porque me dijo que si yo podía tener sueños lúcidos que lo intentara para asustar a alguien. No, qué cruel. Qué maldad. Pero vuelve a aparecer en... Oye, pero no le dimos importancia al detalle de que le mostró el rostro y fue tan impactante que tiene bloqueado. ¿Tú, Catalina, tienes algún recuerdo bloqueado, tanto miedo o de trauma que haya generado? No lo sé. Y si lo tengo, lo bloqueé muy bien porque no me acuerdo de haber bloqueado. Yo tengo uno muy bloqueado, que fue cuando me cayó agua hirviendo en mi cuerpito, cuando tenía como 4 o 5 años. Lo último que recuerdo es que entré de intruso a la cocina y como que miré hacia donde estaba la tetera hirviendo y ¡pa! Corte, hospital ya en recuperación.
O en bolas, quizás sí tengo algo bloqueado ahora que me hablas de eso, porque yo una vez siendo exploradora Catalina pequeña, como de 2, 3 años, tuve la brillante idea de ir a la cocina de mi abuelita, agarrar 2 vasos y hacerlos chocar frente a mi cara. Entonces me cayó vidrio en los ojos. Ah, Y recuerdo todo el momento previo, pero no recuerdo así como el vidrio el vídeo entrando al en mi ojo. cara. Sí. Claro, Bueno, sí, puede ser. entonces, por lo que relatan mis familiares, fue un momento hiper, mega, hiper complicado, en el cual yo hiper, mega lloraba. Me llevaron, como que atinaron a llevarme una ducha con agua helada, tratar de sacar la polera para que no se pegara. Y toda esa imagen recuerdo de yo hiper llorando mucho, 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 mucho. Todo eso lo tengo bloqueado. Todo. Me tuvieron que sacar Oh, piel de la pierna, un cuadradito para ponerme en el pecho. Hoy por suerte ya bien hecho. recuperado y bien amplio, ¿eh? Pero que algo te asuste tanto o haya sido tan traumante, no sé si está bien ocupada la palabra, como para bloquearlo, Sí, como es que, el bueno, rostro. es algo que sucede mucho con las experiencias traumáticas en todo caso. O tú las bloqueas o en general se me fue la idea. O en general empiezas a sentir rechazo a ciertas cosas que te lo recuerdan, porque es un poco como revivir la Volver experiencia. a revivir la ¿Cachai? experiencia. ¿Qué es lo que le suele pasar a las víctimas con estrés postraumático? Exacto, ¿Cachai? sí. Y, Con todo. pero por lo menos a mí fue un hecho que me ocurrió, un hecho personal que me ocurrió, por eso lo tengo bloqueado. Pero llegar a tal miedo con un sueño, de llegar a bloquearlo, Sí, pues sí es una experiencia como súper remecedora que viviste. No da lo mismo si es en un sueño o no, pues. Pero te causó miedo, te causó angustia y te causó estrés, pues. uy, el mundo onírico, tan bien y tan mal a la vez. O depende de las Así personas. es. ¿Qué cosa? ¿El mundo onírico? ¿Sí? ¿O es un mundo que se controla random? No sé, pues eso depende de cómo cada uno entiende el mundo onírico y qué crees que es, pues. No te puedo decir que sí que no es. Ah, qué maravilla. Oiga, ¿quiere ir con usted? Yo que sé que quiero ir con la siguiente historia usted. Ah, Porque sí, eso se nos abre la puerta a otro punto del Hatman. sí, es que me gusta mucho esta. Esta es mi favorita. Sin dejar de apreciar todas las otras que leímos, pero esta tiene un espacio especial en mi Y corazón un montón porque, más que bueno, llegaron que no por tiempo. sí, yo siempre he sido muy bueno, ya han cachado de que esto tenga siempre en consideración las raíces locales y la apreciación por nuestra propia cultura, porque sobre todo como en lo que se habla de lo paranormal, siempre se suele dejar de lado como el hecho de que nosotros no somos gringos ni europeos que estamos viviendo cosas. Entonces, recopilar estas historias y crear un poco nuestra propia cosmología me parece muy importante. Y esta historia es la representación de eso, así que imagínense haciendo un chef kiss, así como Vamos. maravilloso. Esta es de otra persona que nos cuenta y dice: mi tío nos contó que cuando él vivía en el sur, más joven, un día trabajando en la tierra, llegó la tarde-noche y dijo: ya amigo Wekufi, le llamaban así al diablo, ahora te toca a ti hacer la otra parte. Y dejó la pala enterrada, pero como broma. En la noche, mientras dormía, dijo que sintió pasos y espuelas y de repente él, mi tío, se ve fuera del cuerpo y ve entrar a la habitación al hombre del sombrero y sus dientes brillaban. Y le dijo: aquí estoy para que hagamos el trato. Pero que del miedo dijo que volvió de una a su cuerpo y cagado de susto atinó a rezar y rezar. ¡Bum! Y acá tenemos al Dígame Hatman si no es... Wekufi. Dígame si no es maravilloso. Oiga, y aquí O sea, tenemos... súper fome para el tío, pero... Sí. Y aquí tenemos el que más me gusta a mí, que es el Hatman como representación diabólica.
relato de historias no, uno de tantos, lo elegimos porque nos gustó mucho la historia, aunque tiene relacionado el sueño en su parte, pero que este caballero con sombrero se acerca a ofrecer trato, aparece por las noches, saluda cordialmente, viene acompañado con carruajes de 6 caballos, perros negros que lo siguen, aparece en lugares extraños, donde al patrón de fondo le empezó a ir relativamente bien económicamente. Igual, Checho, yo no me alejaría tanto de la otra teoría. O sea, yo creo que pueden coexistir porque finalmente esto está situado en un punto muy particular, que es el sur. Y es el tío, por lo que asumo que es como... tendrá Está trabajando con una pala. cierta edad, ¿cachai? Sí. ¿Cachai? Claro, en términos mapuches más encima, que es algo un poco más antiguo en la cultura del sur, campo, trabajando con pala. La gente del sur le tiene caleta de miedo al diablo. Sí. Con justa razón. ¿Cachai? Y eso aparte tiene que ver con el gran... cómo se enseñaba la religión a principios y mediados del siglo XX, que era full así como tenerle miedo al diablo, el castigo, el diablo, el diablo, el diablo. Entonces, sí. ¿por qué no este Hatman no sería una manifestación demoníaca porque existe ese gran miedo al diablo? ¿Verdad? Toda la razón. Te la dejo ahí. Un tulpa del sur. Una representación de cómo se vería el diablo con sombrero de copa. Claro, ¿no? Sí, es medio Bogart, medio tulpa, medio demonio, medio todo. Sí. ¿Cachai? No, pero así que sí, eso como que me resonó. Pero, y en todo caso, y aquí tenemos para rato, sí podríamos hacer todo un capítulo de encuentros con el diablo sí. En el campo. O sea, no sé, pues partiendo con todas estas cosas de las tareas pendientes, porque más encima la persona del sur es súper arrogante con eso, entonces siempre tira frases al aire de que no, es que te dejo esto aquí, o ven el clásico del chonchón cuando le decís ven mañana por sal y después te cagas entero cuando te golpean la puerta pidiendo la sal. Exacto. ¿Cachai? Entonces es un clásico de clásicos que representa muy bien en poquitas palabras mucho de nuestra... El diablo, pero el hecho de que se represente al diablo con sombrerito y bien vestido es una... ¿Por qué esa elegancia? ¿Por qué la máxima entidad del mal vestiría porque tiene estilo. ¿Cómo se llama? Un traje Alfredo Arias en la Gala de Viña. Porque más encima en ese entonces al diablo se le vinculaba con como dinero fácil, po. Sí. ¿Cachai? Con esto de también de que se promovía, sobre todo a la persona de campo pobre, se le promovía la austeridad para que no deseara las cosas del patrón. Entonces, claro, full riquezas, full elegancia. Full riqueza, full miedo. De Francia. Sí. Así es. Me encanta. El diablo con sombrero. Así es. En todo caso, yo me imagino así como una cosa muy a las sombreros de Beyoncé, entonces como que se me quita el susto, lo siento. Perdón por tener este cerebro. Está visto, porque también hay distintos tipos de sombreros que se le ha visto al caballero. Uno que es como planito, el típico sombrero. Como dijeron por ahí en un comentario, es un banana jack, que es como uno de estos de mambo, un sombrero de mambo negro, y el otro es como un sombrero de copa, ya es muy más... ¿Cuándo pasaron de moda los sombreros de copa? Deberíamos todos ocupar un sombrero de copa, opino. Igual, eso, ¿sabéis a qué me recuerda? ¿A qué le recuerda? También, y creo que tú me lo habías mencionado ayer o más temprano, como a los médicos brujos, como esta imaginología de los médicos médicos brujos de la religión judú. Ya, sí, ¿dónde lo tengo? Déjame buscar por acá, aquí estaba. Sí, lo que pasa es que los médicos brujos solían vestirse así por Papa Legba, que es como una de las grandes figuras en la cosmología judú. Es uno de los Loa, así se llaman. ¿De Cobreloa el maestro? No, miento, es
el mediador entre el hombre y los Loa, que los Loa son los grandes espíritus. Este es como uno que vive ahí medio inframundoso. Y me encanta porque he oído relatos y también hay uno de esos antiguos dioses vudú. Bueno, que aparte de la aparición de ese con sombrero, hay uno de una mujer que baila. Una mujer negra que baila, esa es la aparición. ¿Qué aparición más rara? No sé si tétrica, obviamente que sí, porque desconocía, pero... ¿Qué se aparezca una mujer bailando a las 3 de la mañana mientras duerme? Es raro. Uh-huh. El otro que ese sí es un Loa, aparte de Papá Legba, es el varón Sam, que Samdi es sábado, porque... Ya, a ver, a ¿cuál ver, es? no razón por la... Ya, este sí es full Loa, pues este es un espíritu, como pequeño dios de la cultura, de la religión vudú. El varón Samdi es el Loa de la muerte. Y se le describe como que porta un sombrero de copa, chaqueta negra, que tiene así como, no hay ojos, sino que solo hay cuencas, y tiene tapones de algodón en los orificios de la nariz. Así como full representación Full de la cadáver, muerte, sí. para la cultura haitiana y del sur de Estados Unidos, que es donde suelen estar. ¿No? El meme. Sí, sí. Me costó. Es que no la canté bien porque me estaba. No la canté bien porque me estaba arrepintiendo, entonces le empecé a cambiar unas partes. Dije, mejor tal vez cambio otra. O no, y empecé. Mejor puedo ofender a alguien. No, sí. Me gusta Este full. Me gusta la elegancia en las entidades demoníacas, como ya lo dijimos. Oiga, y que sea un emisario de la muerte, de las malas noticias, que se alimente del susto o del estrés de las personas. Yo voy full por esa teoría. Por eso te saqué lo de los Bogart y todo eso, porque me hace como mucho sentido, que finalmente tiene que ver más con la emocionalidad de una persona, incluyendo miedos infantiles, sí, o cosas como que un día te está inquietando más la oscuridad. Que eso le dé, no sé si vitalidad es la palabra, pero energía para que siga apareciendo, porque no sigue viendo igual. No, sí, me hace sentido. No ha cambiado ni el gorro, por lo menos a mí. Yo creo que es parte de su indumentaria. Que viniera con Jockey de esos planos. Se puso de moda 2016. Jockey rapero. Con esos gorros, ¿no? Con esos pato. gorros donde ponís las latas de cerveza. Soy el número 1, profesor. Soy el número 1. El gorro del número 1. Igual me daría miedo. ¿Cuánto tiempo queda? Porque puedo contar mi relato. Y yo no sé si es que fue porque lo adelanto al tiro. A ver, ¿para qué? Sí, yo creo que lo podría contar ahora. Ya, dale. Yo, Catalina, creo que fui acechado por este hombre. Mas no lo vi. ¿Cómo así? Hace un par de años atrás, yo fui a la casa de mi tía en Belloto Norte. Con mi primo pequeño. Nos estábamos bajando de la micro y el chofer imprudente aceleró y mi tía al bajarse se dobló un pie y se guinzó el pie. Tuvo que ir al hospital de Quilpué con su vecina en la madrugada. Hospital de Quilpué, obvio que iba a tener para toda la noche, si esa era la última micro, no sé. Y en el hospital de Quilpué, la posta pública, iba a tener mucho rato, quedarte fila de espera. Por lo que yo me quedé cuidando a mi primo chico. Habrán sido... Yo tenía 14 y él 7, una cosa así. Oh, ya. Yo sé, Caterina, te lo juro que yo sé, que el marido de la Jack, que trabajaba de guardia en una fábrica que quedaba cercana, más no podía salir de ahí porque el tipo era curador de la entrada. ¿Por qué? No sé, como 2 semanas anteriormente, el tipo tenía turno fijo, fuimos a dejarle un almuerzo que se había quedado, como un café, una cosa así, al turno. Por eso yo caché dónde era y todo, porque la vecina era bien cercana, amigo de la familia. ¿Cachai?
Y la vecina solo tenía hijas chicas, pero por apuro la tuvo que dejar en su casa la vecina. Entonces quedaron los hijos de la vecina en su casa y yo con mi primo en la casa de mi tía. Mientras ellos estuvieron toda la noche en el hospital. Desconozco la hora, pero habrán sido 3 de la mañana. Mi primo en la cama a mi mano izquierda, yo mirándolo en la otra cama, y a mi derecha una puerta que no era puerta, era cortina, Chile Real. Casi siento que entra una presencia a la casa, pero no por la reja, no por la puerta, siento que algo entra, un hombre, porque escuché los botines, así como tac, tac, de hombre. Yo digo, ¿qué onda? Que habrá entrado. No creo que sea el vecino. Botines, no sé qué onda. Era a las 3 de la mañana. Una campana de silencio alrededor. Y yo no estaba en parálisis porque sí me podía mover. Era consciente así como que, uy, que entró alguien, ¿qué onda? Pero yo miraba a mi primo que dormía plácidamente. A mi izquierda. Me giré más a la izquierda y me tapé. Muy cobarde que soy. Y la entidad estaba ahí en la cortina y creo que corrió la cortina y nos miró. Ah, chao. Yo sentía, hay alguien parado en la puerta, yo lo siento, ni siquiera hay puerta, es una cortina y sé que alguien la corrió y está ahí, pero yo no lo veo porque estoy mirando a la izquierda a mi primo pequeño. No quiero hablarle, no quiero decirle nada. Era tanto el pavor. Yo anteriormente decía, cuando veo un fantasma, un extraterrestre, cualquier cosa así, voy a hacerme el choro y voy a ir al fondo del pozo y voy a bajar la escalera de la iglesia y todo, y lo voy a enfrentar. Pero en ese momento tenía tanto pavor, tanto miedo, tanto terror, porque no es que fueran ladrones, que era otra cosa. Yo sentía que era otra cosa que estaba ahí parada. Me giré un rato, lo sentí ahí un buen rato, y me cubrí con frazadas, lo máximo que pude, así como tapar mi cara. Un varita. Hasta que sentía que ya no estaba y que se alejó. Mi tía habrá llegado, esto fue a las 3, ellos habrán llegado a las 6 de la mañana con yeso, y yo preguntando, oiga, vecina, de casualidad, ¿no vino su marido anoche o vino nadie? No, nadie fue, nadie entró, ningún otro vecino tenía llave, no se robaron nada, no se hubieran sacado. Yo tenía computador en ese tiempo, que en Belloto Norte, no sé, no era muy común tener computador. No, estaba todo ahí tal cual, no faltaba nada, plata ni refrigerador, nada tomaron. La reja estaba igual, pero esa cosa estaba ahí y no era una parálisis de sueño porque yo me pude mover. Luego cuando sentí que no estaba, ya me dormí. Era una mezcla tanto de terror que me quedé dormido después. Pero estaba ahí, yo lo vi, miré un buen rato a mi primo chico como dormía, sintiendo la presencia ahí, como que él nos estaba mirando a los dos. Pero no era algo muy agradable. No era para nada agradable en realidad. No era así como, algo nos vino a cuidar, algo nos vino a ver. Y me yo cacho que sorprende hubiera la visto. claridad con la que recordáis todo. Yo creo que si lo hubiera visto, yo creo que era el mismísimo. Era el ¿Tú mismísimo. tienes esa sensación? El mismísimo Wekufi. Sí, yo tengo la sensación de que no era nada bueno. No era un ladrón, con un ladrón hubiera tenido otro tipo de miedo, pero se sentía algo negro. Yo no suelo sentir muchas cosas, pero cuando siento algo así como... Sí, es que me llama mucho la atención la claridad con la que lo recordáis, lo que me hace así como pensar que te dejó muy marcado porque te dio mucho susto. Y sabes que creo que hasta lo segundo, lo había semi bloqueado un poquito, porque yo he dicho, no, a mí nunca me han penado, pensando así como en cosas, y de repente me acuerdo, ¿y esa vez donde tu tía? Como que me dije en mi mente, y dije, wow, y se abrió, y lo recuerdo perfecto, era así. Y con hay otro detalle más, pero lo otro que me llama la atención es que literalmente no tenéis ninguna descripción de nada, no viste nada. No. Solo escuchaste y sentiste un... Sí. En esa casa pasaron cosas raras. Bueno, aparte de problemas familiares y otras cosas que no puedo nombrar en el programa. No sé, discusiones de mis tíos o de cosas raras y que hayan amanecido un cuchillo enterrado en la pared o en la tabla. No sonaban penar en esa casa, pero a veces pasaban ciertos puntos, cositas raras.
un cuchillo enterrado en la mesa o en la pared, así como, casa pared. Entonces, con ese antecedente previo, porque esto fue previo, yo sentía que la cosa que estaba parada ahí era lo que movía esas cosas. Porque se sabe que en Belloto Norte le dan cortes a los que son cero aporte. Catalina, ¿estás? Catalina. Oye, ¿está? Cata, ¿estás ahí? Fui violentamente censurada. ¿Qué? Fui violentamente censurada. No me diga que el huecufi anda metiendo la cola, anda metiendo la pala el maestro. Checho, ¿hasta dónde escuchaste lo que te dije? No escuché nada, yo dije, ¿qué cosa dije? Lo de mi privacidad. Como que ibas a hablar, yo sabía que ibas a hablar y pum. Chao, Cata. Mentira, te hice una pregunta muy larga. ¿En serio? No, por favor. No. Pucha, ¿y si me censuran de nuevo? No, vamos, no puede pasar. Está quedando grabado Ya, esto, no pueden censurar. Mira, lo que te preguntaba era, bueno, la cosa que eso me alcanzaste a responder, que lo recordáis muy claramente porque evidentemente te asustó, po, y el susto hizo que quedara ahí bien grabado en tu cerebro. Y lo otro era que no estarás pensando que es el Hatman porque es como lo que actualmente se ajusta mejor dentro de tus conocimientos a lo que te sucedió. ¿Qué pasa? Te dije, si en un tiempo más, cuando sigamos investigando cosas, sale algo más, que sale algún fenómeno que te haga más sentido o te ayude a explicar mejor lo que pasó, que el Hatman. ¿Va a seguir siendo él o, claro, el Paraguasman, ¿cachai? ¿Va a cambiar lo que te pasó? Porque igual es vago el fenómeno. Sí. O sea, porque es un ruido de botas, alguien que sientes muy fuerte la presencia que te está mirando, que mueve la cortina, eso puede ser caleta de cosas, po. Sí, pero... sí, toda la razón. Yo lo dije generalizando porque estamos en el tema. No sé, creo que lo dejo ahí para... Ay, qué cosa me visitó, Cata, no me asuste. Lo voy a dejar para la ponderación tuya y la de Cata, no, ¿qué me vino a visitar? Hashtag qué pena a Checho y manden su respuesta. Bueno, y ese fue el relato, uno de los relatos que se viene para el capítulo 10. Ojo, manden sus relatos. Ajá. Sí, manden sus relatos que queda poquito para el capítulo 10. Han llegado varios, que quiero que sea capítulo 10 ya, sí. Y eso por hoy, en esa feliz nota los dejamos. Oye. Este capítulo fomentará el uso. ¿Habrá más apariciones del Hatman posterior a este capítulo? ¿Por qué eres así, Checho? ¿Por qué habría de fomentarlo? Porque le dimos poder, lo dimos a conocer. Por el mismo hecho del principio anterior, no sé. No. Lo peor es que nos aparecerá a nosotros en alguna parálisis de sueño. Así como me anduviste pelando. No sé. No sé, 2006. Bueno, yo creo que estamos bien con el tiempo. Creo que ha sido bien analizado el caballero este, ¿ah? Sí. Sí. Agradecemos nuevamente a todas las personas que colaboraron con relatos. Hoy colaboraron muchas personas. Ya sea que hayan aparecido aquí o no. De verdad, muchas gracias. Eso, ojalá algunos de estos quizá podamos, los que quedan, poder compartirlos en el capítulo 10 y en otros capítulos. No quita ahí también que pueda darse la posibilidad. Recuerden que este podcast lo construimos entre todos. Entre todos, así sí. Que eso. Sigan cuidándose. Usen mascarillas espirituales también. Eso. Y quiéranse mucho. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Yo fui Joaquín. Y yo soy la güerita Catalina. Y nos vamos con un tema. Esto es Gervasio con una pala y un sombrero. Adiós.